Cordial saludo para todos. En la siguiente OBI se dará a conocer el tema de tablas de verdad. Este material está diseñado por la red de tutores del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Objetivos. Objetivo general. Conocer la importancia y aplicación de tablas de verdad en algunos ámbitos de la vida cotidiana y verificar su validez. Objetivos específicos. Identificar la importancia de las tablas de verdad. Construir tablas de verdad a partir de un lenguaje simbólico, tanto manual como con el simulador. Y determinar si es una tautología, contradicción o contingencia, y así verificar la validez del argumento dado. ¿Qué es una tabla de verdad? La tabla de los valores de verdad es usada en el ámbito de la lógica para obtener la verdad o la falsedad de una expresión o de una proposición. Es una herramienta imprescindible en la recuperación de datos en las bases de datos como Internet con los motores de búsqueda o en una biblioteca con sus ficheros informatizados. Asimismo, se utilizan para programar simulaciones lógicas de inteligencia artificial con lenguajes propios, también en modelos matemáticos predictores como meteorología, marketing, entre otros muchos. ¿Qué se debe tener en cuenta para construir una tabla de verdad? Lo primero es la expresión 2 elevado a la n. ¿Quién es n? El número de proposiciones simples que tenga mi ejercicio. Por ejemplo, si mi ejercicio tiene 4 proposiciones simples, entonces me queda 2 elevado a la 4, que esto es igual a 16. ¿Y qué quiere decir eso? Que la tabla de verdad tiene 16 filas. Otro aspecto a tener en cuenta y que es muy importante es las siguientes tablas. La tabla de la negación, de la conjunción, disyunción, condicionalidad y bicondicionalidad. Importante tenerla en cuenta para saber cómo se opera entre cada una de las proposiciones. Y por último, al terminar la tabla de verdad, se debe tener en cuenta si es una tautología, una contradicción o una contingencia. ¿Qué quiere decir una tautología? Cuando los valores de verdad del operador principal son verdaderos, es decir, cuando mi respuesta todo es verdadero, es una tautología. Una contradicción, cuando los valores de verdad del operador principal son todos falsos. Esto quiere decir que cuando en la respuesta de mi tabla de verdad todo es falso, es una contradicción. Y una contingencia, cuando los valores de verdad del operador principal hay por lo menos una verdad o una falsedad. Es decir, si hay verdaderos o falsos, es una contingencia. Miremos el ejemplo cuando tenemos dos proposiciones simples. En este caso tengo P y Q, de acuerdo a mi expresión simbólica. Pues si tengo dos proposiciones simples, esto es lo mismo que 4, ¿cierto? Quiere decir que la tabla de verdad tiene 4 filas. Para construir esta tabla de verdad a partir de esta expresión simbólica, pues se tiene en cuenta que son 4 filas, que la mitad es 2, por lo que van 2 verdaderos, 2 falsos. Luego nuevamente tomo la mitad, o sea 1, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Luego tenemos en cuenta las negaciones, o sea no Q, quiere decir que negamos a Q, y al negarlo un verdadero me da falso, y si es falso al negarlo me da verdadero, y así sucesivamente. Luego construimos los paréntesis redondos, entonces P y Q. ¿Qué quiere decir? Que debo tener en cuenta la tabla, como les dije anteriormente, la tabla de la conjunción. Quiere decir que si únicamente es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas, de lo contrario es falso. Entonces, entre P y Q, si las dos son verdaderas, eso me da verdadero, de lo contrario es falso. Luego, P entonces no Q, que vendría a ser este otro paréntesis. P entonces no Q, entonces P entonces no Q. Dice la condicionalidad que de verdadero a verdadero eso es verdadero, de verdadero a falso eso es falso. Es decir, el único falso es cuando verdadero implica a falso, entonces P implica no Q. De verdadero implica falso, falso. Lo demás es verdadero, porque no hay más verdaderos que impliquen a falso. Y por último construimos toda la expresión. Esto quiere decir que a estos dos paréntesis le vamos a aplicar la tabla de la conjunción nuevamente, que la cual sí únicamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces, como es entre estos dos paréntesis redondos, trabajamos con estas dos columnas. Como no hay ningún verdadero para que nos dé verdadero, entonces todo es falso. Y como todo es falso, es una contradicción.
En resumen, una tabla de verdad para proposiciones compuestas que contienen una proposición simple tendrá 2 filas, 2 proposiciones simples, 4 filas, 3 proposiciones simples, 8 filas, 4, 16 filas y así sucesivamente. N proposiciones simples, 2 a la n filas. Miremos un ejemplo más extenso. A partir de la siguiente expresión simbólica, construir una tabla de verdad y verificar su resultado con el simulador lógica UNAD. Esta es la expresión simbólica que me arroja el ejercicio. Entonces, como primera medida, yo debo saber cuáles son las proposiciones simples que tengo. En este caso tengo P, Q y R. No tengo a nadie más, tengo 3 proposiciones simples. Entonces reemplazo 2 a la 3, eso me da 8, quiere decir que son 8 filas. Ahí aquí comenzamos, la mitad de 8 es 4, entonces para P van 4 verdaderas, 4 falsas. Luego la mitad de 4 es 2, entonces para la siguiente van 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Para la siguiente proposición, la mitad de 2 es 1, entonces un verdadero, un falso, así sucesivamente. Luego las negaciones, como le había dicho anteriormente, la negación de P quiere decir que vamos a negar a esta columna de P. Entonces al negarlo, cuando P es verdadero, no P es falso. Cuando todo es verdadero, la negación es falso. Y cuando P es falso, toda la negación es verdadero. Luego vamos a construir paréntesis redondo. Siempre debemos partir por negaciones, primero las proposiciones simples, luego si hay negaciones, luego paréntesis redondos, de últimas paréntesis cuadrados y ya por último si hay o si existen llaves o corchetes. Entonces en este caso, paréntesis redondos, Q o R. Para eso tenemos que aplicar la tabla de la disyunción. Únicamente es falso cuando las dos son falsas. ¿Entre quién? Entre la columna Q y entre la columna R. Únicamente es falso cuando las dos son falsas. Igual acá. Lo demás es verdadero. Ahora, este paréntesis cuadrado. No P, que ya lo tenemos acá en esta columna, y Q o R, que ya está aquí. Entonces quiere decir que aplicamos la conjunción entre esas dos columnas y obtenemos esta nueva columna. La conjunción que si hay verdadero, verdadero, eso me da verdadero. De lo contrario, como en este caso, eso me da verdadero. De lo contrario, es falso. Luego para el siguiente, el paréntesis redondo, entonces P o R. Entonces aplicamos disyunción entre la columna de P y entre la columna de R. Quiere decir que únicamente es falso cuando las dos son falsas. En este caso y me da falsa y en este caso me da falsa. Lo demás es verdadero. Luego a ese P o R le aplicamos IQ. Entonces a esta columna aplicamos I y la columna Q. Entre esta columna y esta columna, al aplicar la conjunción, únicamente son verdaderos cuando las dos son verdaderos. Entre Q y P o R. Lo demás es falso. Listo. Entonces, ahora ya teniendo construidos los paréntesis cuadrados, lo que hacemos es aplicar este bicondicional a esas dos respuestas. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos a uno de los paréntesis cuadrados desarrollado y aquí tenemos al otro. Entonces, entre estas dos columnas aplicamos el bicondicional. Quiere decir, ese nos dice que si son iguales es verdadero y si son diferentes es falso. Entonces, diferentes, falso, iguales, verdaderos. Y hemos llegado a la conclusión. La conclusión dice que tenemos falsos y verdaderos, por lo cual es una contingencia. Luego, para hacer la tabla de verdad con el simulador lógica UNAD, nos dirigimos al entorno práctico y allí encuentran el video tutorial de cómo construirlo. Y esta tabla me sirve para verificar que efectivamente tengo la misma respuesta. Si se dan cuenta, aquí lo que está subrayado con la respuesta de la tabla es igual. Conclusiones. Las tablas de verdad son muy importantes, pues nos permiten analizar cualquier fórmula y hallar sus valores de verdad.
Las tablas de verdad nos ayudan a determinar los posibles valores verdaderos de una expresión. Es común verlas presentes cuando se trabajan con las compuertas lógicas y circuitos lógicos, que es una de las aplicaciones. Estas son nuestras referencias bibliográficas de donde fue consultada la información. Muchísimas gracias por su atención.